Yo soy Esther Morales de laprofematemática.com y este video, aunque fue hecho y preparado para mis alumnas, después de una semana será abierto para todos ustedes. Así que si tú no eres mis alumna, pero eres mi alumno de mi página, de mi canal de YouTube, pues bienvenido. Vamos a hablar hoy, o voy a hablar hoy, de derivadas de orden superior. Si has visto las clases anteriores, hemos estado hablando del concepto de derivada, cómo calcular la derivada con límite. Y en el video anterior vimos las reglas para calcular la derivada de manera directa sin tener que utilizar el límite. Ahora vamos a hablar de las derivadas de orden superior. Hasta ahorita hemos hablado de si tenemos la función f de x, podemos encontrar una derivada. Esto es lo que llamamos entonces la primera derivada. Pero podemos entonces encontrar la segunda derivada. La segunda. ¿Y de dónde sale la segunda derivada? Pues de derivar la primera derivada. Y le pondríamos dos apóstrofe o dos comillas en la parte de arriba. En lugar de colocar una para la primera derivada, colocamos dos apóstrofes aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por supuesto que para poder encontrar la segunda derivada, la primera tiene que existir. Vamos a ver una función polinómica. F de x igual a 3x a la 4 menos 4x a la 2 más x menos 2. Si queremos derivar y aplicamos ya las reglas que vimos anteriormente, pues la derivada de este término sería 12x a la 3 menos, la derivada de esta sería 8x más 1 y este es 0. La derivada de una constante es 0, la derivada de la función identidad es 1 y la derivada de unas potencias, pues el exponente baja, lo multiplico por el 4, por eso me da 8 y al 2 le resto 1. Entonces tenemos que esta es nuestra primera derivada. ¿Queremos encontrar la segunda derivada? Bueno, entonces a la derivada le aplicamos otra derivada. Entonces ahora me está quedando 12 que multiplica a 3x a la 2, el mismo proceso, ahora lo estoy haciendo un poquito más con detalle. La derivada de 8 y la derivada de x, porque 8 sale como un coeficiente o como un factor, entonces la derivada de x es, 1 y la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, la segunda derivada queda tanto como 36x a la 2 menos 8. ¿Cuáles son las aplicaciones de las derivadas? Es decir, ¿para qué se va a utilizar la derivada? Bueno, resulta que una función f de x, g de x, la que ustedes quieran denominar, una función puede ser función creciente, esto lo estudiaron en cuarto, o una función decreciente. ¿Cuándo es una función creciente? Cuando a medida que aumenta la x, aumenta la variable y también, así que debería ser algo así. Esto es creciente, ¿verdad? A medida que yo voy tomando valores de x más grandes, pues los valores de y también son más grandes. Una función decreciente, entonces, es distinta al contrario de esta, a medida, y no tan al contrario, porque la x sigue creciendo, pero la y va a empezar a disminuir, así que es una función de este tipo, ¿sí? A medida que x aumenta, la y disminuye. También podemos tener o encontrar que una función puede tener un valor mínimo. Cuando nosotros comenzamos a ver límite, yo decía que el límite era una herramienta para graficar funciones, para hacer un estudio de funciones. Cuando vemos derivada, la derivada también es otra herramienta que me permite a mí estudiar o encontrar puntos estratégicos de la función para después poderla trazar. Entonces el valor mínimo simplemente es el valor más pequeño de la función, recordando que la función es la variable y. Entonces yo puedo tener algo como esto, ¿sí? Entonces este punto más bajo que tengo acá
es decir, el valor de y que tengo en este punto de x, eso es un valor mínimo. Por lo tanto, entonces, la función puede tener un valor máximo, o puede tener varios valores máximos, no necesariamente uno, puede tener dos. Entonces, la función a lo mejor hace algo así. Entonces, este punto que es el más alto, ¿sí?, puede tener entonces x y un y de la función, el punto más alto. Pudiera tener, tendría que ser como un ciclo, ¿verdad? Quizás para que esta tenga dos puntos máximos, ¿no? Que tengamos dos puntos que podamos considerar máximo. Pero vamos a entonces a considerar que generalmente tiene un valor máximo y puede tener un valor mínimo. No siempre una función tiene un mínimo y un máximo, no siempre. Estos puntos, tanto el máximo como el crítico, también podemos llamar valor crítico. Entonces nosotros podemos determinar los valores críticos de una función y después definir si ese valor crítico es un máximo o un mínimo, y eso lo hacemos con las derivadas. Entonces, un punto crítico de una función vamos a determinarlo de la siguiente manera. Y no voy a entrar mucho en detalle, es decir, no voy a llevar, la teoría la vamos a terminar aquí, en este punto crítico, y en decir si una función es creciente o decreciente, porque hay unos conceptos que necesito que veamos y lo vamos a ver un poquito quizás en integrales. Cuando veamos integrales vamos a ver un concepto y entonces quizás nos podamos devolver otra vez a derivadas de orden superior para hacer un estudio. Entonces vamos con el punto crítico. Dice, una función puede tener punto crítico si C pertenece al dominio de la función. Recuerden que el dominio son todos los valores de la variable independiente, es decir, los valores que están en x y que hacen que la función exista. Será punto crítico, vamos a ponerlo aquí abreviado, si la derivada de la función evaluada en ese punto da 0. O si la derivada de la función en ese punto no existe. Si eso se cumple, entonces podemos decir que eso es un punto crítico. Y el punto crítico puede ser que un máximo, un mínimo, o que probablemente tenga una asíntota, es decir, que la función no exista ahí, ¿no? Por eso es que dice la derivada no existe en ese punto. Entonces, para eso se tienen que cumplir tres cosas, o vamos a ver cuándo es un crítico, o cuándo es un mínimo y cuándo es un máximo. Entonces, si la derivada de la función es mayor que 0 para el intervalo entre a y c, y la derivada de la función es mayor que 0 para el intervalo entre C y B, es decir, que nosotros vamos a tener una función x y un intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos, encontramos la derivada de la función y vemos si es positiva para este intervalo. Este punto, recuerden que es el punto crítico, o el que queremos ver si es crítico, y es un punto que pertenece a este intervalo, ¿ok? Y si la derivada es mayor que 0 para el intervalo entre C y B, entonces podemos decir, la función evaluada en el punto C es un máximo. Y lo denominamos máximo local de la función. Número 2. Si la derivada de la función
si la derivada de la función es menor que 0 para el intervalo entre a y c, y la derivada de la función es menor que 0 para el intervalo c entre c y b, entonces la función evaluada en el punto es un mínimo. Es un mínimo. Y por último, si la derivada de la función es mayor que 0 o si la derivada de la función es menor que 0, para cualquier valor, para todo valor de x perteneciente al intervalo AB, excepto para x igual a c, entonces la función evaluada en el punto C no es extremo local de f. Más adelante vamos a hacer un ejercicio que quede esto un poquito más claro. Inclusive voy a buscar una función en donde podamos hacer todo un estudio completo y al final graficarla. ¿Okay? Vamos a ver ahora lo que me permite definir si una función es creciente o decreciente en ciertos intervalos. El teorema dice así. Quiere decir que esto se cumple. Teorema. Sea f una función que es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Recuerden que cuando nosotros calculamos la derivada, calculamos la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y nos da una función que representa a todas las pendientes de las rectas tangentes a esa función. Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Porque en la guía de ejercicios hay problemas de aplicación, en donde tienen que encontrar rectas tangentes a ciertas curvas. Y lo que tienen que hacer es derivar y evaluar la derivada en ese punto que se quiere, ¿no? Entonces, primero, si la derivada de la función es mayor que 0, para todo, este símbolo es para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces f es creciente. Miren toda la simbología que puse ahí, ¿no? Y entonces es importante aprenderla a leer y a escribir, ¿no? Entonces, si f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto, entonces f es creciente en el intervalo cerrado. 2. Si la derivada de la función, si f derivable es menor que 0, para todo x perteneciente al intervalo abierto AB, entonces f es decreciente en el intervalo cerrado AB. Vamos a hacer un ejemplo. Lo vamos a hacer con una función. Casi que me asusto porque le di al borrador y dije, lo borré. Ok, la función dice f de x es igual a x al cubo más x cuadrado menos 5x menos 5. Entonces, queremos ver cómo es esta función, si es toda creciente, si es decreciente o tiene intervalos en donde crece y decrece. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar la derivada. Así que vamos aquí a derivar. F' de x va a ser igual. La derivada de x va a ser 3x cuadrado más 2x menos 5. Bingo.
esta función que representa la derivada es una función cuadrática. Entonces, vamos a estudiar la función cuadrática. Sabemos que es un intervalo así. Esto que digo que la función cuadrática tiene esta forma, ¿cierto? Bien, entonces si yo quiero saber dónde ella está creciendo y dónde decrece, ¿verdad? Dónde decrece y dónde crece, pues evidentemente voy a tener que buscar los puntos de corte de esta función. Para ello, entonces, vamos a factorizar esa función. Si aquí le aplicamos la resolvente, ustedes van a encontrar que la van a poder factorizar como 3x más 5 y x menos 1. Estas son esta función factorizada, ¿no? Tenemos entonces estos dos factores. ¿Eso qué significa? Estos factores me dicen, ¿sí? Si yo ahora voy a decir que la derivada, voy a generar aquí una ecuación cuadrática, voy a decir que la función es 0, una ecuación cuadrática, y entonces voy a buscar las raíces. Esto implica que 3x más 5 es igual a 0, por lo tanto x igual a menos 5 tercios. Y en el otro factor es x menos 1 igual a 0, así que esto es igual a x igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto me dan unos puntos de corte sobre el eje X. Recordamos, ¿verdad? Ok, si yo tengo, vamos a hacerlo por aquí chiquitico. Si yo tengo aquí mi eje X, entonces tendré una raíz aquí, menos 5 tercios, y otra raíz aquí, 1. 1. Es decir, que esto aquí serían también cerrados porque yo voy a tomar esos valores. Bien, entonces, la función viene desde menos infinito hasta 5 tercios, después de 5 tercios a 1 y después desde 1 hasta infinitos. Eso sería, digamos que todo el dominio de la función, desde menos infinito hasta infinito, pero tenemos como unos cortes en estos puntos. Eso quiere decir que me está generando 3 intervalos. Tengo este primer intervalo, tengo este segundo intervalo y tengo este tercer intervalo. ¿Qué significa eso? Que para cualquier función que nosotros tengamos y le encontramos la derivada, debemos encontrar las raíces de la función, porque eso es lo que nos va a establecer los intervalos para hacer el estudio de la derivada. Entonces se forma una tablita en donde colocamos aquí el intervalo. Entonces el intervalo es desde menos infinito hasta menos 5 tercios, desde menos 5 tercios hasta 1. ¿Por qué lo pongo abierto? Porque aquí nos dice que yo voy a evaluar la derivada en los intervalos abiertos, no me interesan los cerrados. Entonces, pero después voy a decir que la función es creciente en los intervalos cerrados, ¿ok? Y desde 1 hasta infinito. Entonces, vamos a estudiar la función. La derivada. Vamos a ver qué hace la derivada en estos intervalos, y para estudiarla no la estudiamos de esta forma con términos, sino que estudiamos los factores. Entonces tenemos aquí 3x más 5 y en el otro factor que es x menos 1. Y aquí vamos a poner la derivada. Y más adelante en otra columna ponemos la función. Entonces, 3x más 5 que está haciendo x menos 1 multiplicándose, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a ver cuál es el comportamiento de este factor, cuál es el comportamiento de este factor, y los voy a multiplicar para saber el comportamiento de la derivada. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el comportamiento de 3x más 5 en cada uno de estos intervalos? Bueno, agarro un valor cualquiera entre menos infinito y menos 5 tercios y evalúo. Por ejemplo, voy a agarrar aquí menos 8 y sustituyo aquí menos 8. 8 por 3 son 24, me está dando menos 24. Más 5 me está dando un número negativo. Quiere decir que este factor en este intervalo es negativo. Vamos con el otro factor. Y vuelvo a agarrar el menos 8, un valor que está en este intervalo. Entonces, menos 8 menos 1 me da menos 9. Así que cualquier número que yo agarre en este intervalo, el factor x menos 1 tiende a ser negativo.
Menos por menos me da más. Quiere decir que la derivada en este intervalo es positiva. Si la derivada es positiva, quiere decir que es mayor que 0. ¿Qué debo concluir con eso? Que f es creciente. Entonces yo digo que f de x es creciente en el intervalo cerrado, pero no puedo cerrar infinito, cuidado, pero sí puedo cerrar 5 tercios. Y cierro aquí. Vamos ahora con el otro, desde menos 5 tercios hasta 1. Bueno, aquí está el 0. Voy a meter a colocar y sustituir el 0. 3 por 0 más 5, así que cualquier número que yo coloque aquí me debería dar positivo. Voy aquí, porque estoy agarrando un número que pertenece a esto, aunque ustedes no lo crean. Y agarro el 0, pueden agarrar cualquier otro número. Si yo agarro aquí el 0, pues entonces esto me está dando menos 1. Entonces aquí este valor es negativo. Más por menos me da menos. Entonces la derivada es menor que 0, por lo tanto la función es decreciente en el intervalo menos 5 tercios, 1, ambos cerrados. Vamos entonces con el otro intervalo. Bueno, voy a agarrar 2. 2 por 3 son 6, más 5, 11. Esto me da positivo. 2 menos 1, 1, así que me da positivo. Y más por más me da más. Por lo tanto, la función f de x es creciente en 1 infinito, cerrado en 1. Fíjense que no estamos, es decir, el hecho de que yo haya evaluado la derivada, que era una función cuadrática, lo que yo realmente ando buscando es saber cómo es la función f de x, es decir, cómo es este polinomio de grado 3 en este intervalo. Bien, entonces para hacer el estudio de la función, nosotros debemos saber varios elementos. Debemos saber dónde crece, dónde decrece, dónde tiene máximos, dónde tiene mínimos, si tiene asíntotas verticales, horizontales, para entonces poder trazar la curva. Más adelante le puedo hacer un ejemplo en donde podamos hacer un estudio completo de la función para que vean todos los elementos que se tienen, pero déjenme verificar primero si tenemos todos los conocimientos, ¿no? Si no, lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, de hecho, hasta aquí sería la teoría de derivada. Hay muchísimas cosas más que podemos sacar de la derivada. Nos faltaría una clase de ejercicios de esta parte, sobre todo de la parte de la aplicación y de derivar funciones un poquito más complicadas para que ustedes puedan realizar su guía y podamos hacer la evaluación pertinente. Yo soy Esther Morales de laprofematemática.com. Recuerda entonces ver el video anterior, ver la serie y suscribirte al canal y dar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao, que estén muy bien. Recuerden que hay que echar lápiz. Cuídense, no salgan de su casa, estamos en cuarentena. Ojalá la levanten rápido, pero cuando la levanten rápido, el mundo no va a ser el mismo. Vamos a ser distintos. Aprovecha estos tiempos para crecer, para ser diferente, para trabajar tus valores, para crecer como persona, trabaja tu desarrollo personal, estudias biografías de personas exitosas, mira lo que hacen las personas exitosas, qué quieres hacer tú, qué estás trabajando de ti en esta época. Chao.